Agnès Noguera, consejera delegada de Libertad 7. Agnès, gracias, buen día y gracias por acogernos aquí. Hola, Luis. Y Alejandro Escribano, entre otras cosas, arquitecto y urbanista. Alejandro, buenos días. Buenos días, Luis. Y a quien le voy a decir que vaya con cuidado con lo que dice, porque sus palabras pueden tornarse contra él, como le ha pasado en alguna entrevista reciente dando grandes titulares. Vayan ustedes con cuidado con lo que dicen, que a lo mejor hay algún periodista por aquí escondido. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar hablando precisamente del título del foro de hoy, que es el promotor como agente de transformación urbana. Y quiero lanzarte la primera pregunta a ti, Alejandro, y luego vamos matizando o valorando las declaraciones y los pensamientos y las reflexiones que vamos teniendo. ¿Qué casos concretos pondrías tú, si puedes citar algunos, encontraríamos en los que el promotor ha sido motor transformador de la ciudad? Pues yo creo que lo tenemos bien cerca. Y el caso, yo creo que más espectacular de toda España de transformación urbana a través de promotores privados puede que sea el de Valencia. Digo puede porque evidentemente Madrid también ha tenido un gran desarrollo de la periferia a través de sus PAU, pero en plazos bastante más largos y proporcionalmente con menos impacto. Es decir, la ciudad de Madrid era ya una ciudad hecha en los años 80. En Valencia, en los años 80, los camiones pasaban por Peris y Valero. Y con eso está dicho todo. Es decir, no hace falta que os recuerde lo que era la ciudad en los 80, donde no teníamos el Palo de la Música, ni por supuesto la ciudad de las artes y las ciencias, no estaba el bypass, había un paso a nivel en la avenida del Puerto, el Jardín del Turia pues estaba sin hacer, los coches aparcaban en la playa porque no estaba el paseo marítimo, ni hablar de lo que era el Vélez y Benz, no existía la Cortes Valencianas, era una carretera como la pista de Silla. En Avenida Francia, pues lo que habían eran industrias químicas, en fin, los que tenéis alguna edad, pues lo recordáis seguro perfectamente, y los que erais pequeños en esa época, pues quizá os han explicado lo que era la ciudad. De la ciudad que teníamos a la ciudad que hay, nunca se hubiera podido hacer con inversión pública, nunca. Nunca porque, os doy dos cifras rápidas. Los nuevos suelos urbanizables que se previeron en el plan de 1988 y que se desarrollaron suman unas 600 hectáreas. Considerando que el coste de urbanización de cada hectárea, contando todos los gastos, viene a estar en los 800.000, cerca del millón de euros, esos son, solo por ese concepto y actualizando cifras, alrededor de 600 millones de euros de inversión en infraestructura urbana por los que la ciudad no ha pagado nada, y que han salido todos de empresas privadas. Desde el Parque de Orriols, que es un gran jardín ejecutado por promotores privados, hasta la Avenida de Francia o las grandes avenidas. El Ayuntamiento se limitó a controlar el proceso, a decidir, porque al final eso es su misión. Los promotores no hicieron otra cosa que lo que estaba previsto en los planes y cumplir las indicaciones. Es un caso, yo creo que de libro de transformación urbana y de colaboración público-privada. ¿Y qué pasó después? Pues que a partir eso se pudo hacer porque hubo un momento muy especial en la vida de la ciudad donde se juntaron dos cosas clave. Una planificación urbana recién hecha y una legislación que permitía a las empresas actuar, que fue la RAU. A partir del 2013, es un año clave en el urbanismo de España. A partir del 2013 se aprueba la Ley 21/2013 de evaluación ambiental de planes y programas, y a partir de ahí el urbanismo se convierte en un proceso no de años sino de décadas, y cambia todo. De repente el marco de juego es un marco en el que los promotores tienen grandes dificultades para desarrollar suelo. Entonces, pues, por no extenderme mucho, porque el tema, como os podéis imaginar, pues me apasiona, yo creo que lo que demuestra esta experiencia es que la empresa privada nunca es un problema, sino que es la solución, y que los modelos de colaboración público-privada son claves para poder desarrollar ciudad, y aquí tenemos un modelo de éxito. Y lo que pasó, como les decía, a partir de 2013, es que cuando se ponen todas las trabas del mundo, pasa lo que al final pasa. Luego tendremos ocasión seguro de hablar del problema de la vivienda y cómo hemos llegado a él, pero digamos, cuando todas las cosas se hacen en la misma línea, al final
nadie puede asombrarse de lo que ha pasado. Construir ciudades y ahora hay otro reto también para los promotores. No sé si estáis de acuerdo, que tiene que ver con su responsabilidad social. Os traslado esa palabra, esa pregunta, esa cuestión, Agnès y Vicente. ¿Qué responsabilidad social tienen los promotores en un contexto como el actual, en el que la principal preocupación, por primera vez según el CIS, es para los españoles la vivienda? A ver, que la primera preocupación sea la vivienda es una opinión más o menos generalizada, pero creo que en ese juego aparecemos los promotores como los malos de la película. Y yo me niego a asumir ese papel. Quiero decir, los promotores tenemos una responsabilidad de generar viviendas siempre sostenibles, que quiere decir que sean sostenibles, que sean rentables y al mismo tiempo respondan a lo que tienen que responder medioambientalmente y dentro del marco de construcción de la ciudad, pero lo que no se nos puede es achacar toda la responsabilidad, porque nuestra materia prima para poder hacer esas viviendas es el suelo, y el suelo no lo podemos crear nosotros. El suelo tiene que crearlo la administración. Entonces Alejandro nos estaba explicando lo bien que funcionó el plan no sé si tiene un nombre, pero del alcalde Pérez Casado que hicisteis vosotros, que tenía muy claro el proyecto de ciudad. Podríais estar más o menos de acuerdo, pero al menos teníamos un gran proyecto de ciudad y a partir de ahí no ha vuelto a haber nada. Y yo cada vez le pregunto, ¿por qué no tenemos un nuevo plan? Y me dice, imposible. Es imposible por la razón que has dicho de la ley de 2013, pero entonces ¿dónde vamos? A ir haciendo parches por los sitios. Entonces, hay un problema grave que es de vivienda, pero un problema que nosotros no podemos resolver si no tenemos suelo. Y para tener suelo hace falta que la administración se mueva. No sé, creo, Vicente, que opinamos lo mismo. Absolutamente. Yo sería brusco en la palabra. Esta situación es de emergencia nacional. Hay una emergencia nacional y además nos encontramos con una sociedad altamente crispada y polarizada, donde la vivienda se está utilizando como campo de batalla para hacer política. Y solo si nosotros como promotores somos capaces de intervenir y solo, a ver ahora, un poco más, solo si, bueno, estoy diciendo que para mí es el tema de emergencia nacional, ¿no? Y que la sociedad está altamente crispada y polarizada. Los promotores yo creo que ya no solo tenemos la responsabilidad de construir y urbanizar, que por supuesto, y creo que todos sabéis lo que estamos aquí, sino tenemos que generar un cambio en las actitudes políticas y los cambios de generar políticas de vivienda. Solo si nosotros somos capaces de influir para que los políticos dejen de pelear sobre cómo hacer las viviendas y que nos hagan caso en cómo hacerlo, en los procedimientos, en las formas, en los sistemas, conseguiremos solucionar el problema grave que tenemos en este país, muy grave. Y es no solo de acceso a la vivienda, sino de construir vivienda. Nos mezclan varios problemas, es decir, que los jóvenes no pueden comprar, y no los jóvenes, hay mucha gente que no puede comprar, pero es que no hay suficientes viviendas. Ese es el problema grave que tenemos. Quien pueda, esto al final va a acabar siendo como un casting, ¿no? En el sentido de que los que tengan mejores formas y maneras serán los que acabarán teniendo las viviendas o mejor información. Entonces, para mí no vamos tanto a lo técnico, que por supuesto, es decir, ya hay mucho de debatir, sino a influir en la sociedad para que nos hagan caso en cómo tienen que hacer sus tomas de decisión y sus políticas. Y solo si hay un gran pacto por la vivienda. Esto va de cada 4 años y nuestro negocio, lamentablemente, no es de 4 años. Por lo tanto, o aglutinamos políticas y formas para hacer las cosas con planes de 12, 16 años o no va a ser posible. ¿Cuál es el mejor modelo, Alejandro, para habilitar? Se habla mucho de la colaboración público-privada, esto es una especie de mantra que parece la solución a todas las cosas, pero deberíamos aterrizar un poco cuáles son los modelos de colaboración que serían más positivos o más eficaces para generar vivienda y para transformar urbanísticamente las ciudades. ¿Cuáles son los modelos más apropiados? Estamos viendo ejemplos estos días, por ejemplo, de las permutas de suelo, pero ¿cuáles más modelos son necesarios para avanzar en ese sentido? Bien, interesante pregunta porque nos lleva al nudo gordiano, es decir, ¿qué deberíamos hacer? Estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir Agnès y Vicente. Estamos en una situación de emergencia, la política de vivienda ha sido un desastre sin paliativos
Les doy una cifra simplemente, por ejemplo, en la provincia de Valencia, el último estudio que ha hecho la Cámara de Comercio recién presentado sobre vivienda, por ejemplo, en el 2006 se construyen 46.000 viviendas en la provincia de Valencia, en el 2024 4.700. ¿Se oye? No. Se ha perdido. ¿Ahora sí? Bien. De 46.000 a 4.700. Si hablamos de VPO, pues las cifras son desoladoras. Es decir, se ha pasado de llegar a construir en la década de los 90 58.000 viviendas en la década de los 90 a construir 2.200 desde 2014 a 2024. De 58.000 a 2.200. Eso da una idea del problema. Y la otra idea del problema la da el déficit de viviendas acumulado. El déficit de oferta calculado para el 2025 en la provincia de Valencia es de 28.000 viviendas. Considerando que la provincia de Valencia tiene una población de 5,4 millones, de 2,7 millones, de los que 1,6 es el área metropolitana, venimos a ser 2/3 de la provincia de Valencia, pues el déficit que podemos estimar para el área metropolitana vendría a ser de aproximadamente unas 18.000 viviendas solo en un año, pero el déficit estimado para el 2030, dentro de 5 años, va a ser de 220.000. Ahora me podría extender mucho y no es el momento sobre los orígenes de esto. Hay muchas razones, desde la inmigración, las familias unifamiliares, pero son cifras tremendas. Es decir, comparto absolutamente lo que decía Vicente. Esto es una situación de emergencia completa. Lo que es muy importante es que los promotores transmitamos que no somos el problema. No es que no hayamos querido hacer vivienda. Nosotros somos la solución al problema. El problema es que cuando desde el Gobierno y desde las autonomías se ha hecho todo por hacer difícil, evaluación ambiental de planes y programas que hace casi imposible promover suelo. Código técnico de edificación, que donde antes un termoeléctrico costaba 150 euros, ahora son 4.000 de aerotermia, por no hablar de los disparates de ventilación forzada y otras cosas. Encarecimiento. Dificultades en la tramitación de cualquier expediente. Falta de realismo en los planes de vivienda protegida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú haces todo lo posible para que no hayan viviendas o para que sean caras, ¿de qué nos asombramos? No hay viviendas, claro que no hay viviendas. Ustedes han hecho todo lo posible. A mí me recuerda, al Gobierno, dan ganas de decirle la célebre frase de Churchill, ¿no? Decía, por muy hermosa que sea la estrategia, de vez en cuando conviene ver sus resultados. Pues esto es lo que deberíamos decir al Gobierno. Oiga, miren ustedes, con sus políticas de limitación de precios de alquiler han hecho huir a los inversores institucionales que podrían hacer viviendas de alquiler. Con sus políticas de defensa, porque es la palabra, defensa de los ocupas, con su absurda decisión de trasladar los problemas de solución habitacional al propietario, en vez de resolverlo en la sociedad o el Gobierno, lo que han conseguido es desincentivar toda la inversión. Han hecho todo lo que ha estado en su mano. Alejandro, deja que me coja ahí, porque... Sí. ¿Y de los medioambientalistas, los falsos medioambientalistas, el daño que han hecho? Claro. Al final concluiremos todos que hace falta suelo y no nos enrollemos más. Esa tesis la tenemos todos y el diagnóstico falta suelo. Pero han venido, según qué grupos políticos, cada vez más a pintar las cosas de verde. Que a todos nos parece... Pero si tú pintas de verde, pon dinero. Quiere decir, oye, que aquí quiero que todo esto sea huerto igual a parque, entonces urbaniza para huerto igual a parque, pero que no se abandone, porque si se abandona no sirve. Yo creo que todos hemos ido al zonográfico, hemos atendido a alguien y seguramente saliendo al zonográfico a las puertas, oye, ¿y eso de aquí? Valencia, qué bien está, la ciudad de las ciencias, y cuando es enfrente, ¿ahí por qué no hacéis nada? Cuando sabéis que es del libro, una calle por un lado, la autopista por el otro, aquello está llamando para... Y dice, no, es que eso es huerta protegida. Y dice, huerta protegida, si uno tuviera un dron o un helicóptero y se sube, ¿qué huerta protegida? Si no hay nada plantado. Hay naves, casas abandonadas y demás, pero lo han pintado de verde. Es que es falso. Ahora, queda muy bien en una toma de decisiones cuántos metros verdes se han puesto de más. Y no funciona. Y si es de verde, gasta dinero en que ese verde lo puede disfrutar la sociedad. Huertos urbanos. Los huertos urbanos es un tema tremendamente egoísta. Es decir, sustituir un parque público por huertos urbanos, ¿para qué? Para que cultive uno cada 1000 metros, cuando en 1000 metros caben 100 personas.
Esto no funciona. Y gástate dinero. Si quieres pintarlo verde, gástate dinero. Al final tiene que haber presupuesto con la decisión. Si no hay presupuesto, la decisión simplemente es estética. Pero una vez más, eso implica que la autoridad piense qué quiere hacer con la ciudad, cuáles son las necesidades, que tome decisiones. ¿Prefiero tener huerta protegida o prefiero tener más viviendas? Es decir, implica decisiones políticas que nosotros no podemos tomar una vez más. Nosotros podemos hacer viviendas sobre ese suelo, mejor, peor, más caras, más asequibles, menos, pero si no tenemos suelo no las podemos hacer. ¿Por qué no se ha hecho más VPO? Es el gran dilema. Todos señalan, y corregidme si me equivoco, el parón o el frenazo o el descenso en las viviendas de protección pública es lo que es uno de los factores que más ha agravado la crisis de la vivienda. ¿Cuál es el problema ahí? El especialista es Vicente. Yo tengo mi opinión. En FICSA hemos hecho muchísimo VPO en los años 80 y 90, pero dejamos de hacer. Y al final yo creo que, con perdón, es un error que que la propiedad se pueda vender. Es decir, yo entiendo la vivienda pública alquilada para gente que tenga un determinado nivel de renta y que, si no mejora ese nivel de renta, pueda tener ayudas públicas para comprar una vivienda en unas mejores condiciones. Pero hemos hecho VPO a mansalva y hemos liberalizado después que se pueda vender. Es decir, con nuestros impuestos de todos hemos ayudado a que algunos tengan la suerte con la venta de sus viviendas. Entonces, yo el parque público lo entiendo alquilado, no en propiedad. Y a partir de ahí te cedo la palabra, que tú sabes de esto mucho más que yo. No, me río porque sabes que ahí hay una tendencia que es las viviendas promovidas. Mira, qué bonita naturaleza lo tiene. A tu pie. Cuidado, estupenda que no me la piséis, hay una oruga muy... las viviendas que se promuevan y se califiquen de VPO, de promoción pública, estamos todos de acuerdo que deben de ser públicas in eternum. Otra cosa es las viviendas promovidas desde un punto de vista de iniciativa privada, que hay una tesis de algunos que tiene que ser para toda la vida VPO y no. Pero yo quiero contestar tu pregunta. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no había suelo. Es un caso concreto, un caso particular del general. Es decir, porque no había suelo. Los promotores, como hoy día, desde el punto de vista comercial, no es un problema de riesgo, no hay riesgo comercial. Si tienen que permitirlo tus costes, los costes, digamos, de construcción son estándar y el que fluctúa es el del suelo. Si yo tengo valor de suelo a precio que me lo permita, haré vivienda VPO. Entonces, contestándote directamente, porque no hay suelo calificado en un precio oportuno. Y si me permites... Es que hay aquí una oruga a ritmo de colisión con Juanjo, pero ya está pasando. Vamos a dejarla que siga su camino. Forma parte de la fauna de la casa, ¿no? Que no hace ningún daño. Alejandro. Siguiendo justo donde lo ha dejado Vicente, ¿qué podemos hacer para que haya suelo? Bueno, os decía antes que desde el 2013 cambia la forma de hacer urbanismo. Digamos que hasta el 2013 el urbanismo ha sido el diseño de la ciudad, y diseño significa dibujar y diseño significa proyectar. Y así han nacido desde el urbanismo del Renacimiento hasta el Plan Cerdá de Barcelona, los ensanches de Madrid o el plan del 88 de Valencia. Se ha puesto geometría en el territorio. A partir del 13, el paradigma es otro. A partir del 2013, la ocupación de territorio es el resultado de una evaluación ambiental donde los criterios ambientales son los que van a decidir cómo es la ciudad, en un proceso que ahora me podría extender muchísimo, pero que hace interminable. En resumen, lo que funcionó con la legislación que daba al promotor la capacidad de convertir en actividad empresarial la urbanización de suelo, que fue la gran revolución de la RAU, es decir, hasta ese momento los promotores hacían viviendas, pero el suelo o las calles pues hacían el pedacito delante de su solar. A partir de ahí se convirtió en una actividad empresarial legítima, rentable a veces, no siempre, pero que permitía poner suelo y como les decía antes, se urbanizaron por la iniciativa privada 600 hectáreas en la ciudad de Valencia. Sin esas 600 hectáreas, donde cabían aproximadamente unas 40.000 viviendas, la ciudad pues hubiera colapsado. Ese suelo se ha agotado, todos sabemos que quedan apenas 8.000 del plan del 88 y hay que hacer las cosas de otra manera. ¿Qué se puede hacer? Contestando muy rápido a tu pregunta, ¿qué modelo de colaboración público-privada hay que hacer? Pues dado que
La promoción de suelo se nos ha prácticamente vetado y el resultado es el que es. Y yo citaba antes lo de Churchill, es decir, de vez en cuando hay que ver qué pasa con estas políticas hermosas. Pues esto habría que ver. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que era previsible. Usted no deja de hacer suelo, pues no hay suelo, y si no hay suelo no hay viviendas. No puede haber una política de vivienda sin política de suelo. Esto lo sabemos desde el primer curso de carrera. Toda Europa ha funcionado con políticas de suelo públicas, donde el Estado o la Administración han quitado al propietario del medio, porque el propietario no pinta nada en las políticas de suelo. El que pinta es el promotor y la Administración. ¿La Administración qué debe hacer ahora? ¿Ha hecho imposible hacer suelo con políticas ambientales? Que además no tienen solución porque está la Directiva Europea y aunque la ley del 2013 es un horror, aunque se mejorase, no nos íbamos a quitar eso de encima. Muy bien, Administración, pues ponte las pilas. Coge y delimita suelos, planifícalos y exprópialos. Y haz concursos para pasar ese suelo a los promotores, porque lo que no debe hacer jamás la Administración es hacer las viviendas porque las hará mal, caras y tarde, porque eso lo sabemos perfectamente que es lo que va a pasar siempre. Los promotores sabemos hacer viviendas y las podemos hacer en plazos muy cortos, con gran calidad y con eficiencia. Si además las expropiaciones conducen a que el precio de suelo por vivienda, todos ustedes lo saben perfectamente, hoy en una vivienda de 300.000 euros el suelo vale aproximadamente unos 140.000, en torno al prácticamente casi el 50%, a veces más del 50%. Entonces, a través de un proceso de expropiación y de urbanización, el suelo por vivienda puede estar en el entorno de los 10.000 euros por vivienda. Es otro mundo, es absolutamente otro mundo. Y habrán concursos donde las empresas pelearán o pelearemos por conseguir un solar porque ofertaremos precios ajustados. ¿Y por qué? Porque sabemos que hasta la última vivienda, hasta la peor, esa vivienda que es imposible de vender, la vamos a vender porque estaremos en una situación de mercado completamente distinta. Y luego, en paralelo, pues el pequeño promotor, el mediano promotor, seguirá habiendo solares intersticiales, operaciones de rehabilitación urbana y tendrá un campo grande. Pero la solución al problema de la vivienda, el poder hacer, en el área metropolitana hay que hacer a corto plazo 20.000 viviendas. ¿Cómo vamos a hacer 20.000 viviendas? Pues si me dejas, Alejandro, y un poco... el pequeño promotor te coge la palabra. El hospital chino. El hospital chino, cuando estábamos en COVID, si os acordáis, veíamos por la televisión cómo nosotros estábamos más o menos tranquilos en casa y viendo si teníamos que ir a un hospital. Y los chinos en 3 meses eran capaces de coger unos terrenos y montar una ciudad sanitaria nueva en 3 o en 6 meses. Nosotros, emergencia nacional, pues tómense decisiones. Hace falta valentía y dinero. Entonces la valentía es dejarse de tabús y si realmente queremos un modelo de ciudad que decimos que hace falta vivienda, hay que construirla. Entonces, la valentía es coger esos terrenos de ahí enfrente de borde urbano con escaso valor medioambiental y reclasificarlos rápidamente y ponerlos en circulación, no me quiero repetir como lo ha dicho Alejandro. Y luego dinero. ¿Ustedes quieren que se haga vivienda? Una parte la haremos los promotores, denme suelo. La otra parte las tienen que hacer ustedes porque hay un grupo de población que es otro negociado, que no son capaces de comprar la vivienda más barata que pueda haber de nueva creación, que es la VPO, y hay gente que no llega. ¿Sabéis? 200.000 euros para una vivienda de 2 habitaciones con 2 baños. Hay gente que no llega. Se está haciendo como una tercera generación, ¿no? O sea, una cosa sería renta libre, otra cosa la vivienda protegida y otra cosa debería ser ya la vivienda precisamente para bolsas de población que no pueden aspirar a una vivienda de este tipo. Así es. Ahí parafraseamos a nuestro querido Cosgallón, que un poco es bajemos las exigencias técnicas de la vivienda para que sea una vivienda digna, pero más asequible. Pero yo me refiero a las de promoción pública también, ¿no? Entonces, a mí me sale más o menos, yo cojo una promoción, la última nuestra, de 100 viviendas en Malilla, le quito valor de suelo, 0, me lo han regalado el suelo, y le quito beneficio. Promotor no gana dinero, 160.000 euros por vivienda. Es decir, eso es lo que vale. Estado, provincia, autonomía, municipio, ¿cuánto dinero dedicas a esto? Divide lo que dediques entre 160.000 son las viviendas que puedes hacer. Pon dinero, que no estás poniendo dinero. En España estamos el 0,2% del presupuesto va a vivienda. En Europa va 0,7%. ¿Estamos por debajo? Pon dinero. ¿No detectáis un cambio? Al final, esto es un problema que no viene de hace 1, 2, 3 años, que viene seguramente de mucho más lejos. En la Comunidad Valenciana ha habido un cambio político, estamos en el ecuador de la legislatura, con las circunstancias sobrevenidas que como todo el mundo sabe, nos han afectado, pero hay un cambio de paradigma entre la administración anterior y la actual. ¿Hay un cambio real o solo es maquillaje?
Yo mucho cambio no veo y me mojo la primera. Es decir, creo que sí que puede que haya un cambio en cuanto a la visión o el análisis del problema, pero a los hechos me refiero. Sí, no. Yo sí, ¿No? yo te voy a... Volvemos a tu cita de Churchill. Te voy a contradecir con todo el permiso. Para eso estáis, para discrepar también. Sí. A ver, el Botánico no hizo ni una sola de vivienda VPO. Estos ya llevan 1.700 concursadas. Pues fíjate, decirte, ahora una gota en el océano. Ahí estoy contigo. Es decir, ahora son parches, no son medidas de fondo. Hay cosas a corto plazo que se pueden ir haciendo, pero eso no te tiene que impedir trabajar a largo plazo, que no se está haciendo. O no, por lo menos no lo estamos viendo. Ojalá el plan Mazón de las 10.000 viviendas se formalice y puedan hacer, y son 10.000, pero es que hacen falta muchas más. Entonces, solo si hacen, porque está muy bien los dotacionales, está muy bien los suelos públicos sin construir, pero no dejan de ser parches. Yo creo que hay que trabajar para poder tener suelo disponible para los promotores. Pero la otra cuestión, perdón Alejandro, sería que no nos costará 175.000 euros hacer una vivienda. Quiero decir que la ventilación asistida, todos los requerimientos y la hiperregulación que tenemos, que encima yo al final ya no sé... O sea, yo pregunto, ¿y esto por qué lo hemos hecho así? No por normativa, y digo, pero otra nueva, o sea, ¿por qué? Es que no entiendo en qué beneficia, con perdón, al cliente, a nuestro cliente, nos hace construir más caro y por tanto podemos tener suelo más barato, pero es que seguimos teniendo una hiperregulación que por poco que podamos, es que las viviendas salen muy caras. Es una locura. Puesto aparte que, con perdón, habría que, a mi modo de ver, legalizar muchos inmigrantes que quieren trabajar y que no pueden trabajar porque no tienen papeles y que no tenemos gente, no hay gente para trabajar en las obras. Entonces, es un cúmulo de cosas, no es solo el suelo. La administración puede hacer muchas más cosas aparte de ayudar a liberalizar suelo, en mi opinión. Bueno, siguiendo un poco con lo que acabáis de decir, con lo que estoy muy de acuerdo. A ver, el problema del suelo, como les decía antes, es la clave de todo. Preguntabas, Luis, si esta administración cambia o hay un enfoque diferente. Un cambio de paradigma, vamos a decirlo Un cambio así. de paradigma. A ver, me gustaría creer que va poco a poco aceptándolo, pero a mí personalmente me está costando mucho y tengo a veces la sensación de que predico en el desierto, porque les cuento lo siguiente. Yo he tenido reuniones con responsables de alto nivel de la Generalitat en la que hemos debatido sobre estas cuestiones y, por ejemplo, yo les decía, vamos a ver, esto de la expropiación parece que suena una palabra casi maldita, pero es que no hay otro camino para gestionar suelo. Ustedes, administración, lo han hecho imposible para los promotores privados, como decías tú muy bien, bueno, pues háganlo ustedes, pero háganlo ya, hagan lo que por su función pueden hacer mejor, que es planifique y expropie, porque es un acto de autoridad que lo tienen ustedes reservado. Muy bien. Y a partir de ahí, póngalo en el mercado y resuelvan el problema. Y te miran así, es que eso de expropiar les suena como raro. Y digo, vamos a ver, ustedes han expropiado 5 millones de metros cuadrados en Sagunto para hacer Parc Sagunto. Y se lo han pasado a precio de coste, vamos a decirlo así, para no decir otra cosa peor, a una multinacional que cotiza en bolsa y que tiene sus accionistas. Y a todos a mí me parece muy bien, a mí me parece perfecta la operación Volkswagen. Hay que dejarse de historias, vamos a crear un empleo de calidad, con gente con buenos salarios, no son, con todos los respetos, personas del sector de la hostelería, sino que son empleados de una fábrica, de una industria importante. Y eso lo hemos hecho sin ningún problema, vamos a ver. Y para un derecho constitucional básico como es el derecho a la vivienda, ahí no nos atrevemos a expropiar. ¿Hay un derecho constitucional al solar industrial? Porque yo no lo entiendo. Es decir, si ustedes se han atrevido a hacer una expropiación de 5 millones de metros que ha costado, pásmense, 50 millones, es decir, a unos 10 euros, 12 euros metro cuadrado, esto significa que la repercusión por vivienda urbanizado estaría en torno a los 8.000 euros. Imagínense el salto diferente. ¿Por qué no se expropian 5 millones de metros para vivienda? ¿Estáis de acuerdo? Lo digo porque luego cuando mis compañeras tengan que lanzar la nota sobre el foro, a lo mejor el titular que nos gustaría poner es que los promotores alientan soluciones imaginativas
para el problema de la vivienda como la expropiación de suelos en desuso. Claro. Y eso me parece incluso audaz, pero no sé si estáis de acuerdo con eso y quiero escucharos a todos. Yo absolutamente, y además digo, valentía y dinero. Valentía y dinero. Vino Pedro Sánchez y se paseó por Valencia el tío, el PERTE de la vivienda industrializada. Y algunos periodistas nos preguntaron, oye, ¿qué opináis del PERTE? Y yo primero no fui capaz de comprenderlo. Es decir, y con tiempo creo que una cosa que sí que tengo es capacidad de entender. Pues ni con todas mis capacidades no lo entendí, no lo sé. Pero se me ocurrió decir al los periodistas, que si el presidente quiere hacer algo por Valencia, en el plano de lo idílico, que dedique esos suelos simplemente para vivienda, que están urbanizados, y hacemos viviendas ahí, que es una ubicación magnífica. Eso nos ayudaría. No tanto el PERTE de la vivienda industrializada, que a ver en qué se ha quedado. No, tiene que ver mucho con me imagino que esos discursos tienen que ver mucho, o esas soluciones tienen que ver mucho con la ideología, que está muy presente en el debate de la vivienda. Absolutamente. Entonces, un poco qué es lo que estamos diciendo, las soluciones valientes y no las de corto plazo, sino las de largo. Y solamente si me lo construyes con un pacto por la vivienda lo podrás hacer, porque si no es que no te van a dejar. ¿No? Porque tú las tomarás, legislas ahora, pero viendo al otro y abolirá la legislación. Es lo que yo iba a decir, que lo que no pueden ser es soluciones cortoplacistas, porque es que a nosotros nos cuesta 4 años como poco desarrollar una promoción, entre que compramos el suelo y escrituramos luego. Eso es una legislatura. No podemos estar pensando en que cualquier solución que pueda aplicar un político pueda ser de corto plazo. Tiene que ser de muy largo plazo. Entonces, pues hay que tomar soluciones imaginativas. Pongamos tiempos. Yo empecé en esto en el año 94 y una de las primeras cosas que empecé es con Benimaclet, con el cambio de sistema de expropiación a compensación, que luego al final fue agente urbanizador, todavía está sin urbanizar. Con Alejandro aprendí mucho en Sant Pau y en Orriols, lo hicimos en 10 años. La construcción y la urbanización. En Quart de Poblet llevo 24 años y todavía no he acabado la urbanización. Imagínate por Saplaya, que lo hicieron con una unidad de compensación y un invento. O sea, se cambió, los promotores le cambiamos a los propietarios de los cañares 1 metro cuadrado de suelo por una acción de una compañía cotizada. Eso eran soluciones imaginativas y se hizo por Saplaya, cuando no había instrumentos urbanísticos preparados para hacer eso. Entonces, ahora, desde el punto de vista empresarial, ¿quién es capaz de, en su empresa, defender que me voy a meter una actuación de suelo a reclasificar o a desarrollar algo clasificado incluso, no reclasificar, no sé ordenar el dinero en el tiempo? ¿Cuándo va a estar en cada momento? Y además esto en un momento cíclico, en un sector cíclico, es muy arriesgado. Por lo tanto, es difícil llamar a la iniciativa privada o al capital privado para que desarrolle suelo. Alejandro lo ha dicho muy bien en su tesis anterior. Entonces, o me das muchísimas garantías y solo fórmulas bruscas y valientes como la de expropiación puede ser la que pueda funcionar si queremos solucionar el problema a corto plazo. Pero ganar dinero es una especie de tabú. Ganar dinero como si eso fuera... puede ser un elemento muy discordante para determinadas tendencias, ¿no? Entonces yo no sé si hay que hablar de ganar dinero absolutamente sin ningún complejo, ¿no? El primer paradigma de la sostenibilidad es que las empresas ganemos dinero, porque si no, ni creamos puestos de trabajo, ni sobrevivimos, ni afrontamos las crisis que van a venir, porque van a venir. Entonces, yo creo que deberíamos deshacernos un poco, empezar a pensar que el que arriesga un capital necesita tener una retribución para él mismo, y eso significa ganar dinero, y eso es bueno para todos. Cuando hablamos de la colaboración público-privada, muchas veces cuando nos sentamos con lo público, digo, oye, mira, si nos llamáis, lo primero es tenéis que entender que hay una rentabilidad. Y vamos a hablar de lo que nos dejáis o entendéis que es correcto o no es correcto. Si me dices que colabore contigo para ganar al 2%, me estoy quietecito, el dinero en el banco renta más y con menos riesgo. Y luego, segundo, confianza. No puede ser que me llame para que le demos cobertura a tus ideas, pero que no escuches a los que sabemos de esto. Esto al final, insisto, estamos en emergencia nacional, nosotros sabemos nuestro oficio y si queréis que colaboramos nos tenéis que hacer caso. Porque con todo el respeto del mundo, el político es político y no tiene un oficio sectorial, en el sentido que no sabe de vivienda o no sabe de agricultura o no sabe un poco de todo y de manejar, pero nos tiene que escuchar. Por lo tanto, si quieres que colabore en lo público o privado, primero tienes que entender que tengo que ganar dinero, tienes que confiar en mí y luego además me tienes que escuchar. Entonces, ¿por qué no se confía? Es decir, porque hay una resistencia, porque hay una barrera. Una de las funciones de estos foros son precisamente la transparencia sobre la figura del promotor y su
puesta en valor, si me permitís el anglicismo, que es una palabra, un concepto que no me gusta demasiado. Pero realmente, ¿dónde está el origen de esa desconfianza? ¿En la crisis del 2008 y que no hemos logrado recuperar desde entonces? Es decir, la figura del promotor ha mejorado en cuanto a su percepción pública en los últimos años, pero a lo mejor no lo suficiente. Vamos a ver, yo creo que, volviendo un poco a lo que estaba comentando sobre el suelo, porque tiene que ver con la pregunta tuya, yo decía antes que a mí me cuesta transmitir estas ideas sobre la necesidad de la colaboración público-privada en la que haya una confianza entre las dos partes. Cuando expongo la necesidad de que, tal como está la legislación, las políticas públicas de planificación y de expropiación son las únicas posibles, no estoy haciendo o pregonando soluciones poco menos que de extrema izquierda. Esto es lo que ha hecho toda la Europa civilizada desde la Segunda Guerra Mundial, país tras país. El error que no se puede cometer es dejar que sea la Administración la que llegue hasta el final del proceso y llegue a las viviendas. Perdonad que insista en esto, pero eso es clave. Pero si las cosas están como están, la gestión de suelo privada, tú hablabas de un plazo de 24 años, yo puedo contarte cosas pues igual o peores. Hoy pensar en que un plan... ¿Se me oye? Sí, pensar en que un plan que comience de cero, de un sector de suelo urbanizable, solamente cualquier modificación, cualquier trámite, va a llevar pues alrededor de 10 años. En el caso de un plan general que vaya a ordenar... ¿Se oye? Sí, sí, se oye. Se oye. En el caso de un plan general, cuando dependemos de un plan general para desarrollar un suelo, pues podemos estar hablando perfectamente de 15 a 20 años. Eso hace imposible esa vía. Es que es imposible. Es que no hay que decir es que ahora haremos el trámite más corto, quitaremos 15 días a la exposición pública. Es que no, es que es así, es que habéis convertido la evaluación ambiental del planeamiento en un camino imposible, donde hay un informe tras otro, contradictorios entre ellos, cambian las leyes, cambian la administración, cambian los criterios. Es un camino imposible. La única solución es planificar y expropiar. Eso es lo que se ha hecho en toda la Europa civilizada. El efecto de hacer 20.000 viviendas en el área metropolitana a corto plazo, el efecto social es inmenso. Además de esas viviendas, más de la mitad, o al menos la mitad, deberían ser de promoción pública y una buena parte de ellas, quizá un tercio del total, deberían ser de alquiler, que es la clave para que las familias jóvenes puedan tener una vivienda, que es un drama social que hoy no puedan acceder a la vivienda. Pero el efecto económico de ese proceso, que requiere, perdona, vuelvo a tu pregunta, una confianza mutua elevada, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente el efecto arrastre que tiene la construcción de 20.000 viviendas. Eso es un montón de empleo, eso es un montón de riqueza económica. Yo quiero recoger, y me interesa, es que no quiero dejar pasar ese pase de pecho que nos has hecho, ¿no? Es decir, quizá nos lo ganamos, una imagen sectorial, no del promotor. Quiero decirte, está denostada la imagen del promotor. Ahora mismo no, ya no es lo que era, pero quizá nos lo hemos ganado. Hubo un efecto llamada en el que este sector vinieron Gatech y Cosech. Venían todos. Cualquier industrial que ganaba dinero diversificaba bien con la finca de naranjos o bien con el suelo en promoción. Entonces, hubo gente con más o menos cualidad técnica y profesional y otros que no. A todo eso nos sobrevino un tsunami. Y como el juego de las sillas, ¿no? Empezamos para la música y algunos se quedaron. Y se quedaron sin silla gente que tenía una alta capacidad. Lo que pasa que bueno, pues en función de las decisiones que habías tomado. Claro, a partir de ahí parece que los grandes causantes de la crisis inmobiliaria, entre políticos, banqueros e inmobiliarios. Los banqueros han curado ya su imagen y nosotros la estamos curando, Pero tenemos cosas por hacer. Una de ellas, por ejemplo, mirarnos aquí. Es que creo que no hay nadie por debajo de 35, 40. Un problema, ¿eh? Un problema. ¿Somos capaces de llamar a la gente joven para que venga a formarse trabajando en nuestro sector? Bueno, es una asignatura pendiente nuestra. Claro, en inmobiliaria se ganó mucho dinero y se especuló mucho. ¿Pero especulaba el promotor o especulaba el que invertía en vivienda? Y ahí arrastramos, como somos los que quedamos, esa mala imagen, que nos estamos curando y nos viene muy bien lanzar según qué mensajes para decir
que en cualquier caso somos los que tenemos que construir las viviendas, somos el sector productivo que tiene que resolver el problema, por lo tanto pongámonos en valor. Yo quería recoger también un tema que ha sacado Alejandro, que es el del alquiler. Con la actual legislación de alquileres, difícilmente los propietarios de pisos se arriesgan a poner sus pisos en alquiler normal. Prefieren el alquiler turístico porque así pues vas rotando y no tienes un problema de tener un inquilino que no te paga y que no puedes desahuciar por las múltiples por una parte, múltiples posibilidades que les da la ley y por otra parte, por lo lentísima que es la administración de justicia. Entonces, a lo mejor una parte de resolución de la actual situación de la vivienda es modificar la ley de arrendamientos urbanos, que genere confianza en los propietarios y que pongan sus pisos a un alquiler normal. En este momento, creo que eras tú el que lo comentabas, está más caro el alquiler que comprar un piso. Eso no tiene el menor sentido. Claro. Es porque aún hay menos viviendas para alquilar que viviendas para comprar. Exacto. Lo que venía a decir yo, y eso es lo que pronostica, es un incremento de la vivienda brutal. Una de las cosas de la emergencia nacional que tenemos es que estamos teniendo incrementos del precio de la vivienda de más del 10% anual y vienen más todavía. Hoy en día, la misma vivienda en alquiler o en compra financiada al 100%, la cuota hipotecaria al 100% es más barata que el alquiler. Eso no se sostiene, no se sostiene. Ni es lógico. Ni es lógico. Entonces, evidentemente. Pero estaba buscando el dato. En España, del 100% de las viviendas alquiladas, 93 son propietarios de una vivienda. Es decir, aquellos que tienen viviendas, de toda la masa que tiene viviendas en alquiler, 93 de cada 100 tienen solo una. 6 de 100 tienen 2 viviendas. Y solo 1% tiene 3 o más viviendas. Eso quiere decir que el tópico de los grandes tenedores no se sostiene realmente. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora lo ilustro con un ejemplo. Una señora, su marido era médico y murió el marido y tenía el piso más la consulta. Y entonces la señora, pues oye, para mantener sus 900 o 1.200 euros que gana de pensión de viudedad, tiene además un alquiler, del cual saca 1.400. Además cría algún sobrino que tiene poco trabajador. La señora está encantada, su vida va bien, funciona. Pero de repente le entra un ocupa, lo tiene allí, o un inquiocupa, le paga un alquiler, pero las cosas le han ido mal y le deja de pagar. Esa señora primera no entiende que va al abogado a decirle, oiga, que es que no me pagan. Dice, primero, provisión de fondos, son 3.000. Luego, en vez de cobrar 1.400 este mes, ya tiene que poner 3.000. Y a partir le dice, con suerte, quizá 3, 4 o 5 años. Eso no puede ser. Esa señora lo que hace es, el día que recupera la vivienda, la limpia, la guarda y dice, no la alquilo. ¿Qué es lo que ha pasado? No la alquilo. Sí, volviendo un poco sobre este punto, que me parece importantísimo. Todos sabemos que en España hemos tenido una anomalía respecto de Europa, que es que el parque de viviendas en alquiler es bajísimo. Y en cambio, la vivienda en alquiler es el escalón primero para cualquier familia recién formada. Y yo creo que la clave está en lo que decía Áñez y también Vicente, o la legislación quita riesgos o no va a haber vivienda en alquiler. Yo creo que dentro de los mensajes que, como también decíais, es importante que lleguen, yo creo que la visión del promotor, especulador, buitre, está afortunadamente ya bastante orillada o superada. Y yo creo que lo que sí que es importante es que la sociedad entienda que la solución de la vivienda solo puede venir de la mano de los promotores privados. Y que somos la solución, nunca el problema. No hemos sido nosotros los que hemos creado el problema, pero somos los únicos que podemos ofrecer la solución. Lo que tiene la Administración es que dejarse de timideces, dejarse de bobadas, dejarse de temores, y que entienda el mensaje del sector privado. Lo que le viene a decir a la Administración es, oiga, ustedes han creado un marco en el que han provocado esto. Ayúdennos, bueno, no ayúdennos, hagan lo necesario para salir de él. Copien a Europa. Porque, claro, me da vergüenza decirlo, espero que nadie se lo tome mal, pero es que en el franquismo se expropiaba y mucho. Y el Instituto Nacional de la Vivienda hizo millones de viviendas, expropiando. ¿Qué pasa? ¿Que era de izquierdas el régimen de Franco? Vamos a ver. Simplemente hacían lo que toca hacer. Es decir, hay que generar suelo y sin suelo no puede haber política de vivienda. Al punto en el que hemos llegado, las políticas liberales de los años 90, facilitadas por la RAU, anteriores a la evaluación ambiental, permitieron que el campo de juego fuera un campo de juego en el que los promotores privados podíamos jugar.
y se urbanizó. Esa política es ya imposible porque el nuevo suelo cuesta tanto de calificar y de gestionar que ya es una vía que se nos ha cerrado. Pues abre usted otra. ¿Dónde hay suelo? ¿O dónde debería haber suelo? ¿Dónde queda suelo? ¿Usted se ha referido a eso en alguna entrevista? Sí, vamos a ver. En el área metropolitana de Valencia, que es de lo que deberíamos hablar prioritariamente porque estamos aquí, el área metropolitana de Valencia es 1/3 de la Comunidad Valenciana en términos de población, pero es un 50% en términos económicos. Si esta área metropolitana va mal, va a ir mal toda la Comunidad Valenciana. En este momento la vivienda no solamente es un obstáculo social, no solamente es un problema social para familias jóvenes que no van a poder llegar a la vivienda, que están condenados a vivir con sus padres o a compartir pisos en unas situaciones que empiezan a rozar el tercermundismo en muchos casos. No solamente es eso, es que es un cuello de botella para el crecimiento económico. Una empresa que venga a Valencia, que diga, oiga, yo traigo 2.000 trabajadores. El otro día me contaron un caso, Chipre, una empresa tecnológica quiere venir a la Comunidad Valenciana. Un caso que he vivido porque he llevado la planificación urbanística de la fábrica de Edwards en Moncada. 3.000 empleos. ¿Dónde van a vivir? ¿Por qué, por ejemplo, Málaga apunta por encima de Valencia cuando las condiciones de Málaga, espero que no haya ningún malagueño aquí, por cierto, es una ciudad maravillosa, lo digo ya de entrada para que no se enfaden. Málaga, frente a Valencia, vamos, en fin, no hay color. Es decir, estamos en una situación mejor por todas partes. ¿Pero qué tiene Málaga? Málaga tiene un montón de viviendas, o frente al mar, apartamentos en Torremolinos, apartamentos en casas en Marbella, etcétera, donde es muy fácil encontrar alojamientos de calidad para una empresa que vaya a Málaga. Eso aquí no lo tenemos. Por tanto, el hacer viviendas no es solamente resolver un problema social, es que el crecimiento económico del área metropolitana va a colapsar, porque nadie va a poder venir aquí, porque dirán, bueno, vale, bien, tengo un suelo para una industria, pero ¿dónde van a vivir mis 5.000 trabajadores? ¿En qué viviendas? ¿A qué precio? ¿Dónde? Quiero cogerte el testigo con eso, mezclándolo con lo que has dicho del proyecto que tú colaboras en Moncada y a la metropolitana. Valentía. Tiene un tío que mande, presidente de la Generalitat, que coja no sé cuántos municipios son, 38, área de influencia metropolitana, los junte y dejaros de tonterías y de colores políticos. Aquí vamos a hacer suelo para 20.000, 30.000 viviendas y no salís de esta reunión sin, o las que tengan que hacerse, sin solucionar. Entonces, hablaremos no solo de suelo, sino de infraestructuras necesarias para que la gente viva y se desplace. La solución va por ahí, es decir, no va tanto por qué más podemos hacer en Valencia, porque son 3 suelos los que quedan, sabemos lo que hay, pero el área de influencia metropolitana es fundamental. Y hay que tener valentía, tesón y dejarse de temas políticos municipio a municipio, porque entonces es un galimatías que estamos donde estamos. El Gran Valencia, entonces, ¿cuántos años hará aquello? ¿40, Alejandro? Hace tiempo, pero me doy cuenta que no he acabado de contestarte a tu pregunta, porque al final quería... vamos a ver, en el área metropolitana de Valencia hay pequeños crecimientos incrementales de borde urbano, muy limitados porque, entre otras maravillas, hemos hecho un plan de protección de la huerta, que es un corsé total, para muchos municipios, que yo soy el primero que le parece maravilloso que la huerta se mantenga, siempre que se cultive, claro. Pero lo que hemos hecho, bueno, es lo que hemos hecho, es una más dentro de la secuencia de cosas. En el área metropolitana todos sabemos que hay suelos en el corredor de la CV35 y no hace falta que les descubra cuáles, porque todos hemos pasado por ahí y todos sabemos que allí hay suelos vacíos. Todos sabemos también que hay suelos en el corredor suroeste, es decir, hacia Torrent. Todos sabemos que el corredor de la Nacional 3 tiene vocación industrial y no se presta bien. Y enlazo con una cosa que decía Vicente, que tiene toda la razón. No se trata solo de decir, ¿dónde hay una bolsa de suelo? Venga, aquí, pues ala, la expropio, la planifico y ya está. Cuidado, esa gente no podemos hacer 20.000 viviendas y que cojan todas las mañanas el coche y colapsen del todo la CV35. Es una vergüenza que llevemos 25 años sin nuevas líneas de metro en el área metropolitana. Una absoluta vergüenza. Que hemos hecho un pedacito de metro en Valencia que llega a Nazaret y ahí se ha acabado todo. Vamos a ver, que yo estaba en el ayuntamiento en los años 80 discutiendo con el ministerio las obras de metro y desde entonces, y han pasado años, prácticamente estamos donde estábamos. Eso no puede ser. Es decir, queremos desarrollarnos metropolitanamente porque la ciudad de Valencia hemos decidido que la huerta de Alboraya es sagrada. Como tú muy bien decías, alguien se abrirá el melón del sur, desde luego. El espacio entre, claro, el espacio entre el Boulevard Sur y el nuevo cauce del Turia es algo que... Pero bueno, no entremos ahí porque menudo jardín.
Pero en el área metropolitana, claro que hay suelo, pero hay que meter el metro. Es decir, no cabe en ninguna cabeza, porque no estamos hablando de hacer 1000 viviendas. A ver, el Plan Vive, con todos mis respetos, pues es, como decía Añés con toda razón, no deja de ser una gota en el mar, hablando de las necesidades que tenemos. Entonces, si tenemos que ir a operaciones grandes, y hay que ir a operaciones grandes, porque es la única forma de concentrar recursos y ser eficaz, pues tenemos que ir a una expropiación de 2 a 3 millones de metros cuadrados, que costará 20 y tantos millones, que es Calderilla al lado del presupuesto de la Generalitat, Calderilla. Y con eso tenemos el suelo, y a partir de ahí se puede empezar a hacer. ¿Pero qué hay que hacer? Lo caro no es el suelo, lo caro es meter el metro allí. Y el metro se puede meter, claro que se puede meter. Lo que pasa es que cada kilómetro de línea de metro pues viene a costar 20 y tantos millones. Es decir, un solo kilómetro vale lo mismo que la expropiación de 2 o 3 millones de metros cuadrados. Esa es la historia. Pero ese es el camino, es decir, no hay otro. O se hace eso o no hay solución. Y lo que tendremos dentro de 5 años será un drama social. Y tendremos un colapso económico por culpa de no haber sabido hacer las viviendas que hacían falta. Porque no olvidemos, la situación del área metropolitana es que con las protecciones, bueno, y luego tenemos la terrible Dana, que ha hecho que las zonas inundables ahora son más grandes todavía, con lo cual el Horta Sur y toda la zona que está influenciada por los barrancos del Pollo, la Saleta, Orteta, etcétera, pues resulta que está mucho más limitada que antes. Con todo ese panorama, pues... Pero yo creo que es un tema, desde luego, muy importante y del que se habla poco, aunque últimamente empiezo a leer alguna cosa en los periódicos, que es, no tenemos una autoridad metropolitana. Es decir, tú que que sabes, conoces muy bien otros ejemplos europeos, es que lo de Valencia, no sé, es que me parece un destarifo total. O sea, que no haya una autoridad metropolitana que dé sentido, no solo al metro, a las carreteras, a cualquier tipo de transporte, a equipamientos públicos, porque tienes un pueblo pegado a otro y los dos en la escuela pegada una a otra, que no pueden ir al instituto del pueblo al lado. ¿Hay algún problema? Es decir, ¿alguien piensa, ya que no se pueden hacer planes de ordenación urbana, por lo menos una lógica metropolitana debería haber, un consejo metropolitano? Lo tiene cualquier gran ciudad. Que de hecho en Londres yo creo que manda más el alcalde metropolitano que el alcalde de la propia ciudad, con toda lógica. Es que al final sabemos, desde hace muchos años que la población mundial se concentra en las ciudades. Las ciudades ya no es solo la ciudad de Valencia, es que nuestra ciudad tiene toda un área metropolitana enorme en la que nadie piensa y nadie planifica y nadie le pone racionalidad. Entonces, ese espero que sí que se pueda hacer, o tampoco. Absolutamente de acuerdo, pero yo además ahí quiero cogerme y enviar un recadito, en concreto para el Ayuntamiento de Valencia, y si algún ayuntamiento más lo quiere recoger. Claro, luego vienen los inventos, ¿no? Y los inventos es que hay un ayuntamiento, quiero hablar de la densidad de vivienda. Es algo que ya quedó en desuso, algo que ya se ha legislado y que se está escrito perfectamente, y a cualquiera que tenga buena intención de interpretar la norma dice que cuando hay un volumen edificable en metro cuadrado de techo y número de viviendas solo se aplicará en metro cuadrado de techo. Sin embargo, hay algunos ayuntamientos, como por ejemplo Javia, que tendríamos que hacer las viviendas de 150 metros cuadrados por vivienda. En Valencia, que ya no se utilizaba esto, ahora de repente lo han puesto de moda. Y entonces, donde la sociedad nos está pidiendo vivienda pequeña y sobre todo para la accesibilidad tenemos que ir a vivienda pequeña, hablamos de 65 metros útiles, 2 habitaciones, 100 construidos, que no, que tenemos que ir a cosas cuando se diseñaron los planes que eran de 125, 150. Sobre todo avalados por falsos argumentos, vienen a decir que son los guardianes de la ciudad y que no quieren que se hagan mini pisos. Pero vamos a ver. ¿Por qué usted, simplemente porque se ha iluminado esta noche o porque lo pensó hablando con su amigo, decide ahora las viviendas que tenemos que hacer los promotores, que es el mercado lo que nos está diciendo? Y además me controla con carácter general, controle en su caso proyecto a proyecto, pero no haga una norma para que las viviendas tengan que ser más grandes de lo que pide la sociedad. Cuando los de su mismo color político, cuando están haciendo cosas a nivel de Generalitat, están diciendo que tienen que ser todo viviendas de 2 habitaciones. Luego, ese tipo de inventos, ahora lo cruzo. Vamos a la metropolitana y de repente Rocafort está a favor, pero me voy a Alboraya no. Es decir, alguien tiene que poner lógica. No solo en las infraestructuras, por supuesto, sino en las normas. Vivimos en un país que cada ayuntamiento tiene sus normas urbanísticas distintas. O sea, si los promotores, la pregunta siguiente es que la tenía aquí, la pregunta era si los promotores estamos
adaptándonos a las nuevas tendencias y a las nuevas clases de familia, por ejemplo, en cuanto a tamaños, en cuanto a modalidades, en cuanto a tendencias, pero entiendo que si no lo estamos haciendo es porque no nos dejan hacerlo, ¿no? ¿O qué? ¿O podemos hacer algo de autocrítica? Vamos a ver, yo lo estoy hablando en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, mira, una cosa que nos ha desbordado, la demanda nos ha desbordado por muchísimo, y estamos contentísimos. No sonreímos por las obras, por el coste de la obra no sonreímos, pero por la demanda, cualquiera que le pregunte te va a decir que va bien. Pero, y hay gente que nos está desbordando, la llegada de extranjeros, por ejemplo, la gente mayor también, el turismo. Pero las separaciones nos han desbordado. Nadie preveyó que se iba a separar tanta gente. De cada vivienda que se separa la pareja se generan 2 viviendas. Y no hacen falta 2 viviendas exactamente iguales. Entonces, y no se ocupan siendo iguales por el mismo número de población. Quiero decir, al final, no todas las viviendas replican el doble de población cuando se ocupan. Entonces, nosotros esto es sociología, lo queremos contar y cuando lo contamos no nos hacen caso. Pero sin embargo dicen, colaboración público-privada. Y dicen, pues macho, escúchame primero. Si no, ¿cómo quieres que colabore? Quieres que colabore a lo que tú quieres, pero no a lo que quiere la sociedad. Y nosotros somos testeo de sociedad. Oye, ¿por qué te enarbolas tú la bandera de testeo de la sociedad? Dice, porque me juego dinero. Como haga algo que no tenga éxito comercial, no lo voy a vender. Y yo sí que me juego dinero. Bueno, completamente de acuerdo con lo que dice Vicente. Yo, simplemente por dar un dato, en la provincia, el tema de las viviendas unipersonales, hemos pasado de 797.000 hogares a 1.032.000 en 2021. Los hogares unifamiliares han aumentado un 70% en las últimas 2 décadas. Es decir, la estructura social ha cambiado completamente y esto nos lleva a que hay que pensar un urbanismo para esta nueva realidad social que tenemos. Por otro lado, la población inmigrante ha crecido muchísimo y el resultado de todo esto pues, es una demanda insatisfecha. Vuelvo un poco al urbanismo. Yo creo que hoy todos estaremos de acuerdo en que el suelo es el gran reto que tenemos que afrontar. Y para eso nosotros podemos hacer todo lo que la ley nos deja hacer, pero por desgracia está muy limitado. Es decir, por ejemplo, en los nuevos barrios es incuestionable que tenemos que pensar en densidades mayores de las que pensábamos. Hasta ahora el mito, por decirlo de alguna manera, o el ratio de 75 viviendas hectárea es un ratio completamente disparatado, a la luz de lo que sabemos, ¿no? ¿De dónde viene? De la ley de 1975, que era una ley del franquismo que trató de arreglar todo el desastre urbanístico que ocasionó la ley de 1956. Pero ese ratio está absolutamente sobrepasado. Hoy yo creo que, primero, es un error hablar de viviendas por hectárea. Yo espero que la nueva ley que se está elaborando olvide de una vez la limitación de viviendas por hectárea. Lo segundo es el tema de la densidad. Hay que perderle el miedo a las densidades de 10.000 metros techo residenciales por hectárea. Podemos pasar perfectamente a 12.000 o a 13.000. Es decir, tenemos que ir a un modelo de ciudad compacta, porque, primero, el territorio que tenemos es el que es. La huerta, todos consideramos que se debe proteger. Por cierto, si ustedes consideran que es una antigualla o piensen que la huerta, ¿para qué? Piensen en la calidad ambiental y en la limpieza del aire que tienen en Valencia y pensarán de otra manera. Es decir, la huerta está bien protegerla. Incluso si no se cultiva, pues habrá que cultivarla de otro modo, pero está bien que hayan espacios abiertos, está bien que conservemos ese paisaje. Yo creo que se ha exagerado y que los bordes urbanos del Hortanós, sobre todo, se deberían haber podido ampliar un poco más, pero es imposible ahora mover ese plan, Seamos realistas, es imposible mover el plan de la huerta. Igual que el Código Técnico, decías tú con toda razón, que lo que antes, ventilar una vivienda, antes abríamos la ventana, ahora hay que poner una ventilación mecánica, es una locura. Eso está bien para países muy fríos, donde están todo el rato con la calefacción encendida y las ventanas cerradas, pero esto no es Escocia, esto es el Mediterráneo. Aquí ventilamos abriendo una ventana y esa ventilación mecánica cuesta un riñón. Cualquiera que haya estado en una obra, todos ustedes lo habrán estado, reciente, y entras antes de poner los falsos techos y dices, pero ¿entra en una vivienda o en un submarino? Está lleno de tubos, es impresionante. Y lleno de motores en marcha, con un aislamiento acústico tan tremendo que todos esos motores, bueno, perdonen la broma, ya me entienden. Es decir, ahora mismo
hay que perder el miedo a romper ciertos tabúes. Uno es el de la densidad, otro es el de la edificabilidad alta. Edificabilidad alta no significa mala calidad ambiental. Ahí tenéis Benidorm, que con 2 metros techo, metro suelo, anda la mar de bien. No, es un problema de planificar bien. Es decir, se puede hacer un barrio perfectamente con densidades de 140 viviendas hectárea, con edificabilidades de 12.000 a 13.000 metros cuadrados de residenciales por hectárea, y la ciudad ser una ciudad muy habitable. De hecho, las ciudades que nos gustan pasear, ¿cuáles son? Pues el ensanche. Pues las ciudades con vida, porque las plantas bajas tienen actividad comercial, porque hay muchas viviendas alrededor y esas viviendas dan para negocios. Si usted hace una torre aislada y otra torre a 100 metros de distancia, nadie va a poner nada en esa planta baja, las calles estarán desiertas, no tendremos ciudad. Hoy todos nos gusta más vivir en la ciudad densa. Pues si nos gusta más vivir en la ciudad densa, hagamos ciudad densa. Dejémonos de falsos mitos, vayamos a densidades más altas, aprovecharemos mejor el territorio, será más barato urbanizar. Una estación de metro, la clave de una estación de metro es que alrededor de ella, en un radio de 500 metros, haya el máximo número de personas posibles. Es la única manera de rentabilizarla. Así que todas esas cosas... Y la altura, una cosa que yo siempre he pensado, la altura porque es también una especie de algo intocable. Es una ciudad chata. Me acabas de meter el dedo en la llaga. Vengo diciendo una y otra vez que la ciudad de Valencia necesita unos cuantos edificios en altura que no sean armarios o que no sean edificios de 8 plantas puestos uno encima de otro. Lo que tenemos en Valencia, ninguno merece el nombre de rascacielos, con la única excepción quizá de los 2 edificios que hay a la entrada de Cortes Valencianas, la única excepción. Y aún así les faltan 10 plantas a cada uno de ellos, en mi modesta opinión. Pero los demás ejemplos, y no los citaré por si, en fin, por no ser hiriente, pero no son realmente edificios en altura. En Valencia necesitaríamos meter en la operación del Parque Central, por ejemplo, un buen rascacielos bien hecho, como hizo Bilbao, que le encargó a César Pelli la Torre Iberdrola, que es un magnífico edificio que está allí, o Barcelona cuando encargó a Nubel, exacto, la sede que entonces era de Akbar, ¿no? La Torre Akbar. Y muchos otros ejemplos, los 4 torres de Madrid, etcétera, etcétera. Valencia necesita marcar ciertos hitos, uno de ellos el Parque Central, otro es el litoral, es decir, el puerto, el final de la avenida de Francia en el puerto. Ese es un hito fundamental para la ciudad que también debería estar remarcado, al menos esos 2. Y efectivamente, ahora, es verdad que esas alturas están bien para marcar hitos urbanos, está bien para transmitir una imagen de ciudad que Valencia no acaba de poder transmitir, porque es verdad que tenemos la ciudad de las artes y las ciencias, pero nos falta esa imagen de ciudad dinámica que dan los edificios en altura de calidad. Pero en los barrios de los que yo estoy hablando no tiene sentido. No tiene sentido porque al final estamos haciendo un edificio poco eficiente. A partir de 12, 14 plantas, el transporte vertical empieza ya a complicar mucho. No me voy a extender en eso, que todos sois quiero ir en profesionales. Línea contraria ahora mismo, porque a Niña se lo tocó antes. El tema de abaratar la vivienda, es decir, tenemos un problema de acceso a la vivienda. ¿Es posible abaratar la vivienda? Difícilmente, y no compete a los promotores. ¿A quién compete? Nosotros podemos ofrecer viviendas más baratas si el suelo es más barato. Ya hemos tocado ese tema. Y si me rebajas tasas e impuestos. Yo creo que hay una gran reforma que hacer, donde los temas impositivos. Hace años vendíamos viviendas de VPO al 10% de IVA y la de régimen especial al 4%, siendo vivienda. ¿Por qué no empezamos a tocar ese tema? Y es una forma de abaratar. ¿Por qué tenemos que tener tasas tan caras, tan elevadas? Ahí hay distintos estudios, pero hablan que desde el 29 hasta el 33% del precio final de la vivienda son tasas e impuestos. Ahí hay bastante que darle. Y nosotros no es nuestro cometido, no es nuestro negociado, es el de las administraciones. Pero si ustedes quieren hacer un servicio social, empiecen por abaratarlo por ahí. La vivienda nosotros difícilmente podemos abaratarla por los costes de construcción. Suelo o impuestos y tasas. Vamos a ver, nos quedan 10 minutos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, alguien que quiera iniciar un pequeño debate. Por allí. Te voy a acercar el micrófono. Hay uno allí, vale.
Sí, yo quería preguntaros dos o tres cosas. Una, Agnès ha nombrado un momento el tema de inmigración. Me gustaría saber, porque claro, aquí hay dos partes, ¿no? Por un lado, si viene inmigración, la presión y volumen de viviendas que hace falta para atender a esa inmigración es mayor. Pero por otro lado, has comentado, Agnès, que hacía falta también inmigración y legalizar inmigrantes para poder construir esas viviendas. Entonces, me gustaría que profundizarais un poco sobre cuál es la política de inmigración que se tiene que llevar para el tema de la vivienda. Otra pregunta, siempre hablamos de la vivienda, parece como en el rango de acceso, ¿no? Estamos hablando de 150.000, 300.000, 400.000, pero ¿cuántas viviendas hace falta de medio millón de euros y de 1 millón de euros? Porque cuando se habla de, por ejemplo, lo de Giria, el volumen de personas que vienen también tienen un poder adquisitivo alto. ¿Hace falta también construir viviendas y crear barrios para ese perfil de gente más alta? A ver, yo creo que en la misma pregunta estás tratando los dos tipos de inmigrantes que tenemos. Tenemos de muy alto poder adquisitivo, nómadas digitales, gente que viene a comprar y que de hecho últimamente sabemos que ha salido algún estudio por el cual los que están comprando los pisos caros en el Eixample o en el Pla del Remei son inmigrantes con mucho dinero, ¿vale? Y por otro lado, el inmigrante, digamos, normal, que viene a trabajar y que necesita tener papeles para poder trabajar. Entonces, yo he tocado la parte de, hay distintas iniciativas políticas para legalizar inmigrantes, porque al final se nos encarece mucho el precio de construcción, Vicente, en parte porque se encarece mucho la mano de obra, porque hay poca. Y encima, con la Dana, que ha necesitado mucha mano de obra para reconstruir, mucho pequeño técnico, fontaneros, yesaires, no sé cuántos, que se han ido a trabajar a reconstruir viviendas de la Dana y no están en las collas que vienen a trabajar, que tienen los constructores. O sea, ahora haces un llamamiento a tus constructores habituales para que te coticen para una obra y te dicen la mitad que no, que tienen demasiada faena, que no pueden porque no tienen bastante gente para ir a construir ahí. Entonces, digamos que tienes las dos caras de la moneda. O sea, el que necesita trabajar o la mano de obra que necesitamos para trabajar en las obras, que si no se legaliza más gente, difícilmente, que ya está aquí y que no puede trabajar porque no tiene papeles, no puede trabajar legalmente. Y por otro lado, pues los inmigrantes ricos, nómadas digitales o como los queramos llamar. Si la Administración le hiciera caso a Alejandro y nos expropiaran ahora no sé cuántos suelos y mañana pudiéramos construir el doble de viviendas que ahora, no las podríamos hacer. No las podríamos hacer. Hay un problema grave. Con respecto a la inmigración, que quiero coger yo el testigo, es decir, yo deseo la inmigración organizada y no subvencionada. Sin la inmigración no somos capaces de generar masa productiva en este país. Nos hace falta. Hay un problema muy grave y vuelve a hacer falta valentía. ¿Os acordáis que hubieron regularizaciones fiscales cuando había dinero no transparente y entonces se llegaba pues, a un acuerdo? Oye, venga, saca el dinero del cajón o tráelo de fuera y pagas algo y hacemos las paces. Yo creo que ahora habría que coger todos los inmigrantes que se saben nombre y apellidos, dónde viven, saben dónde están, y decir, todos podéis trabajar, tomar el papel, todos podéis trabajar. Ahora bien, a los 3 meses ni una subvención, ni una subvención. Y si tienes hambre porque no tienes para comer, te tengo que ayudar. Y te ayudaré y te llevaré de la mano a un comedor social o te daré comida que no te faltará. Pero no dinero, porque estamos generando una masa ingente de gasto que no nos podemos permitir y además estamos fomentando que la gente no trabaje. Vicente, en la zona de los pueblos de la Dana se ha regularizado a los inmigrantes para que pudiesen salir adelante y ha funcionado estupendamente. O sea que tenemos ejemplos muy cercanos de que el tema funciona. Entonces, valentía, como tú dices. Hola, soy Jorge Lorente, soy abogado, me dedico al urbanismo y no estoy dentro del mundo del inmobiliario, de la promoción. Habéis hablado de que uno de los problemas principales de la vivienda es la falta de suelo, pero me ha sorprendido que Alejandro ha citado como hito legislativo la ley de 2013, pero no habéis citado la legislación urbanística como problema de la falta de suelo. Yo creo que desde la RAU, que fue una ley
empresarial, definió el urbanismo como una función empresarial, hasta la norma que tenemos hoy, el texto refundido de la LOTUP, la legislación ha ido degenerando. Yo pienso que la legislación actual urbanística, hay que decirlo así, es una vergüenza, es mala, pone más problemas de los que resuelve y además es que está mal redactada, genera muchas contradicciones. No habéis hablado de la gestión de suelo. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Por ejemplo, como con la RAU hubo beneficio económico, las leyes posteriores han ido aumentando los estándares. Yo pienso, hoy esos estándares son insostenibles y en consejería se dice, con lo que nos ha costado conseguirlos, pero si es que ya no caben, ¿para qué hace falta una zona verde en un polígono industrial, por ejemplo, ¿no? Bueno, quería saber vuestra opinión sobre esto. Y un apunte más, es que de la LOTUB al texto refundido, esa modificación que hubo fue para cambiar la expresión propietario por persona propietaria. Bueno, es, digo, un foro empresarial. Ojalá hubiera algún representante de la administración autonómica para oír estas cosas. Yo creo que les entran por un oído y les salen por el otro, pero es urgente cambiar la legislación urbanística y no para hacer una nueva ley, sino que hay que cambiar el modelo para permitir esa gestión de suelo.